Buenos días. Estamos a miércoles y otra vez volvemos a detenernos en la epístola a los Efesios. La estamos recorriendo como si visitáramos una galería de arte. Hemos recorrido el pasillo de la alabanza, el pasillo de la oración y hemos estado estos dos últimos miércoles mirando el pasillo de nuestra historia personal. Hemos pensado en que antes éramos productos terminados del taller de Satanás, hijos de ira, igual que los demás, listos para recibir el castigo eterno. Pero Dios intervino, nos colocó en el taller de Dios, en su amor, en su misericordia y en su gracia. El producto terminado del taller de Satanás somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esto no se detiene allí. Ahora este pasillo de la historia personal comienza a pintarnos un cuadro mucho más actual, porque a partir del versículo 11 que hoy vamos a meditar, el apóstol Pablo hace un despliegue con unas pinceladas magistrales sobre la forma en que Dios ha trabajado con estos productos terminados, diríamos así, del taller de Dios, aunque no acabados definitivamente, porque el que comenzó en vosotros, diría Pablo en Filipenses 1:6, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otro sentido, ya gozamos de muchas bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. En este caso va a hablar de los judíos y de los gentiles y dirá que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que el Señor hizo la paz mediante la sangre de su cruz para reconciliar ambos pueblos en un solo cuerpo, también que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, nos ha hecho miembros de la familia de Dios y estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que antes estábamos lejos, separados por completo del Dios verdadero, enemistados con Dios y en una triste condición de exclusión, de alienación espiritual. Pero ahora, en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, hemos sido hechos cercanos. Cristo derribó la pared intermedia de separación que abarcaba el límite de acercamiento de los gentiles y también, habrá de decirnos Pablo, abolió las enemistades. Así que estos cuadros ahora implican una realidad presente y leemos de la siguiente manera. Efesios capítulo 2 versículo 11. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, que sois gentiles de nacimiento, erais llamados incircuncisión por los que se llaman de la circuncisión, aquellos que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados. Acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y erais ajenos a los pactos de la promesa. Vivíais sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, pues derribó la pared intermedia de separación y abolió en su cuerpo las enemistades. Puso fin a la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo ser humano, estableciendo así la paz. Él, por medio de la cruz, ha reconciliado con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, dando en sí mismo muerte a las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien ensamblado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo, vosotros también sois edificados en unión con Él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Qué preciosas cosas les dice el apóstol Pablo a los efesios aquí. Ahora, este párrafo es de una importancia vital en el propósito por el cual Pablo escribe esta carta. Pablo ha enseñado esas bendiciones extraordinarias de Efesios 1 y 2, que son tanto para gentiles, pero también para los judíos. Notemos los pronombres que Pablo ha usado en el capítulo 1, versículo 12 al 14, por ejemplo, nosotros, vosotros, nuestra. También en el capítulo 2, versículos 1 al 3, usa el término vosotros, todos nosotros. Y ahora Pablo contestará la pregunta, ¿por qué son iguales los gentiles creyentes y los judíos creyentes en la iglesia? ¿Por qué son iguales? Ahora, los gentiles debían saber la respuesta porque no tenían que sentirse inferiores a los judíos. Recordemos que los gentiles venían del paganismo, de una cultura extraña, de dioses, de libertad sexual y perversiones múltiples, en una mezcla tremenda de religiosidad e idolatría que Pablo denuncia y corrige, escribiendo a los romanos, escribiendo a los corintios y llevando a la iglesia a una vida de santidad y enfatizando quién somos ahora como nuevas criaturas en Cristo. Aún así, los gentiles, en el ámbito de una iglesia donde los judíos venían con una espiritualidad más adecuada al cristianismo, dado que conocían al Dios del Antiguo Testamento, les eran familiares los profetas, les eran familiares los salmos y las profecías acerca del Mesías, que todas estas cosas eran nuevas para los gentiles. Los gentiles podían sentirse menos que los judíos, pero también los judíos necesitaban entender, por un lado, para no menospreciar a los gentiles, pero por otro lado, para no exigir a los gentiles aquellos requisitos que pertenecían a la ley de Moisés y que muchos de ellos ya habían cumplido por cultura, por nacimiento, incluso como era la circuncisión. Entonces, ahora el apóstol Pablo tiene que nivelar estos asuntos y lo hace bajo la guía del Espíritu Santo y en una forma realmente extraordinaria. Todos necesitaban esta enseñanza para que aprendieran a convivir en amor y armonía. Y las exhortaciones que luego vamos a ver en el capítulo 4 al 6 sobre el deber de guardar la unidad se basan en el párrafo que hoy hemos de considerar. Este capítulo 2 nos habla de la condición del hombre natural y lo que Dios hizo en nosotros. Estábamos muertos, estábamos esclavizados, estábamos condenados, pero Dios intervino, hizo de nosotros una nueva criatura por su misericordia, por su amor y por su gracia. Y ahora de nosotros debemos experimentar que de una doble alienación, es decir, estábamos separados de Dios y separados entre nosotros como seres humanos. Por un lado, necesitamos reconciliación con Dios y por otro lado reconciliarnos, porque entre los judíos y gentiles había un desprecio mutuo. Los judíos los veían como contaminados. Recordemos lo que sucedió con Pedro, que no quería entrar en casa de Cornelio y Dios tuvo que darle una visión y la iglesia tuvo que aceptar que los gentiles entraran en la iglesia en Hechos capítulo 15. Pero luego también ambos debían aceptarse y entender que eran miembros de la familia de Dios, exactamente iguales los unos a los otros. Y esto está fundamentado en lo que ahora el apóstol Pablo nos va a explicar. Así que él describe ahora una nueva comunidad en Cristo como una comunidad completamente reconciliado con Dios. Y lo va a hacer en 3 párrafos.
entre el versículo 11 y 13, él primero recuerda lo que fueron los gentiles antes de conocer a Cristo y lo que ahora son en Él, y presenta la obra salvadora de Jesús, versículos 11 al 13. Luego, el segundo párrafo va del versículo 14 al 18 y presenta allí la obra pacificadora de Jesús, lo que hizo Él para derrumbar todo obstáculo entre los gentiles y los judíos. Y el tercer párrafo va del versículo 19 al 22. Aquí él va a explicar el glorioso resultado de esta pacificación y presentará a Jesús en esa capacidad de edificador, de estar construyendo un nuevo cuerpo, un nuevo templo para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia como conjunto. Ya no está hablando aquí de nosotros como personas, sino la trascendencia de pertenecer a la familia de Dios. Formamos parte de un cuerpo espiritual esparcido por toda la tierra, la iglesia universal. El propósito salvífico de Dios es verdaderamente maravilloso. Así que el Señor intervino de una manera extraordinaria, porque en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de los gentiles. Estábamos en una situación de distanciamiento total con nuestro Dios y por supuesto también con el pueblo judío. Pero algo ha sucedido. Dios ha intervenido y ahora Jesucristo ha abolido esas leyes, esos mandamientos que nos separaban, que nos hacían ser completamente ajenos al pueblo de Dios. Y esa moralidad y esa justicia fue reafirmada por los apóstoles y ahora los cristianos la seguimos guardando, pero ya no bajo las demandas de la ley, sino bajo la ley de Cristo, bajo la ley de la palabra de Dios, bajo la ley de por la cual una nueva humanidad experimenta una manera diferente de vivir aquí sobre la tierra, formando parte del reino de Dios. Así que de esta manera en Efesios es prominente la reconciliación de hombres con hombres, es decir, todas las razas, de toda la nacionalidad. Ahora estamos unidos en Cristo y podemos ser completamente diferentes en nuestro carácter, en nuestra piel, en nuestra cultura, pero tenemos un Señor, una fe, un bautismo y una esperanza que une nuestros corazones. Formamos parte de una nueva ciudadanía, dirá en el tercer párrafo. No sois extranjeros ni forasteros, sois conciudadanos de los santos y formamos parte de una nueva familia. Pablo instruyó a Timoteo para que tratara a los cristianos como padre, madre, hermanos y hermanas. Y estos son términos de cariño, de compromiso y de relación permanente. Así que como iglesia somos la nueva morada de Dios, el templo de Dios. Y el autor visualiza una estructura grande y bella que tiene materiales muy especiales. El fundamento son los apóstoles y profetas. La principal piedra del ángulo es Jesucristo. Y este edificio está bien coordinado. Su diseño es perfecto, íntegro, está bien unido. Y este edificio va creciendo. Las piedras son los creyentes, tanto gentiles que han sido justificados como los judíos. Y en este sentido conformamos un templo santo en el Señor. Así que hoy podemos levantar nuestros ojos, alabar al Señor, contemplar estos cuadros que Pablo nos pinta de una manera extraordinaria, para que nuestros corazones se afirmen y hoy alaben y adoren a este Dios maravilloso, a este Jesucristo que está edificando la iglesia, la cual pronto vendrá a buscar. Que el Señor nos bendiga y hoy
estos pensamientos alumbren nuestra mente y nuestros corazones. Que así sea. Amén.